Hola amigos, mi nombre es Salvador Centeno y vamos a concluir con este bloque los ejercicios de la parte de física de la guía del Politécnico. Recuerda que si quieres saber en qué minuto exacto se realiza cada ejercicio, lo puedes checar en la caja de descripción. Así que comenzamos. El ejercicio número 16 dice, calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 100 centímetros de una carga de 2 microcoulomb, expresado en newton sobre coulomb, y dice que hay que utilizar la relación de que K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Así que lo primero que haremos será escribir la ecuación para obtener el campo eléctrico, que es la siguiente, que nos dice que el campo eléctrico será igual a la constante K multiplicada por el valor de la carga dividido esto entre la distancia al cuadrado. Ahora lo que haremos será comenzar a sustituir valores porque ya tenemos todo. Solamente hay que hacer una aclaración. Donde tenemos la distancia de 100 centímetros, estos 100 centímetros los podemos expresar en términos de metros para tener todas las unidades en sistema internacional. Así que simplemente vamos a poner su equivalente en metros y 100 centímetros será un metro. Vamos a comenzar escribiendo los valores en nuestra ecuación. Tendremos el valor de K, donde el valor de K proporcionado es de 9 por 10 a la 9, así que lo escribimos y este valor lo vamos a multiplicar por el valor correspondiente de la carga. En este caso el valor que se nos dio es de una carga de 2 microcoulomb. Como tenemos micro, hay que recordar que vamos a tener un término por 10 a la menos 6 expresado en notación científica, ya que esto será 2 por 10 a la menos 6 coulombs, que será lo que escribiremos multiplicando a 9 por 10 a la 9. Y ahora vamos a colocar el término dividiendo, que será la distancia. Esta distancia, al ser de un metro, únicamente vamos a poner un número 1 elevado al cuadrado. Y esto lo simplifica mucho porque ya sabemos que 1 al cuadrado seguirá siendo 1. Ahora, haciendo las operaciones correspondientes del número 9 con el número 2, 9 por 2 es 18, así que lo vamos a tener en nuestro resultado. Y a continuación vamos a realizar una operación con leyes de los exponentes de los términos por 10 a la 9 y 10 a la menos 6. Al tener la misma base, lo que podemos hacer es simplemente juntar los exponentes. Y dado que tenemos 9 y menos 6, 9 menos 6 es igual a 3. Por lo tanto, esto será igual simplemente a 10 a la 3, que acompañará a nuestro número 18 del resultado de la multiplicación. Ahora, 18 por 10 a la menos 3 estará dividido en nuestro número 1 elevado al cuadrado. Ahora esto se simplifica porque el número 1, al estar dividiendo a cualquier otro número, nos dará como resultado el término que se encuentra en el numerador. Con esto obtenemos que el valor del campo eléctrico será igual a 18 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Esto nos lleva a la respuesta final, que de acuerdo a las opciones que tenemos es el inciso A. El siguiente ejercicio dice, por la resistencia de 50 ohms de una plancha eléctrica circula una corriente de 1 ampere. Al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts, determinar la cantidad de calor que produce en un minuto, y entre paréntesis dice en cal, o sea, en calorías. Pero vamos a recordar una fórmula que nos va a ayudar a determinar la cantidad de calor entregado. Así que la vamos a escribir. Esta expresión es la siguiente. La cantidad de calor va a ser igual a la multiplicación de la intensidad de corriente por R por el tiempo. Con esta expresión vamos a obtener una cantidad de calor, pero la particularidad es de que la unidad de calor que vamos a tener será en joules. Pero no pasa nada, haremos la conversión de joules a calorías, así que por lo pronto vamos a sustituir valores. Comencemos. Para el término Q vamos a tener la igualdad para la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, al ser de 1 ampere, pues únicamente nos indicará la multiplicación con un número 1. A continuación colocaremos la resistencia. La resistencia es de 50 ohms, así que tendremos 1 por 50. Y por último vamos a agregar la multiplicación por el tiempo. El tiempo en la fórmula está expresado en segundos, así que lo que tenemos que hacer es considerar la cantidad de segundos que hay en un minuto. Y si en un minuto hay 60 segundos, vamos a tener que multiplicar por 60. Al realizar esta multiplicación, 1 por 50 es 50 y 50 por 60 es igual a 3000.
Por lo tanto, la cantidad de calor que tendremos será de 3000 joules. Estas unidades están en joules, pero se nos pide considerar la misma cantidad pero en calorías. Por lo tanto, tendremos que hacer una conversión de unidades. Esta conversión de unidades la vamos a hacer relacionando la cantidad de calorías, que es igual a 4.2 joules. Así que tendremos que una unidad de caloría es igual a 4.2 joules. Pero si queremos saber la cantidad de joules que equivalen para caloría, tendremos que hacer un pequeño despeje. Así que el término 4.2 lo vamos a pasar dividiendo. Con esto obtendremos la siguiente expresión, que dice que una caloría dividida entre 4.2 será igual a 1 joule. Y con esto vamos a hacer la división correspondiente, que es 1 entre 4.2. De aquí el resultado obtenido es de que 1 joule será igual a 0.24 calorías. Este valor está redondeado a 2 decimales. Y retomando el valor que obtuvimos de la cantidad de calor en joules, que son 3000, y que 1 joule equivale a 0.24 calorías, lo que haremos será la multiplicación de 0.24 por 3000. Así obtendremos la cantidad de calor equivalente pero en calorías. Y al realizar dicha multiplicación obtendremos un valor de 720 calorías. Este resultado nos lleva a la respuesta que, de acuerdo a las opciones que tenemos, corresponde al inciso B. Vamos con el siguiente ejercicio, que dice: existe un solenoide con inductancia L mayúscula, con sección transversal de área A, longitud X mayúscula y número de vueltas N mayúscula, y su núcleo tiene una permeabilidad magnética mu. Relacionar las modificaciones con el resultado producido sobre él. Para poder encontrar las relaciones que existen entre las modificaciones y el resultado obtenido, debemos recordar cuál es la fórmula de la inductancia. Para esto la escribiremos considerando los términos que se nos dan con cada letra. Aquí tenemos que la inductancia denotada con la letra L mayúscula será igual a un término N mayúscula al cuadrado, donde N mayúscula al cuadrado representa el número de vueltas. Asimismo, tenemos acompañado a la letra mu. Esta letra mu es la permeabilidad magnética. Y por otro lado está la letra A, que también está multiplicando, lo que corresponde a la sección transversal, que es un área. Y por último tenemos en la parte del denominador dividiendo una letra X, que corresponde a la longitud que tengamos en el solenoide. Así que vamos a comenzar a realizar el análisis considerando cada modificación. Comencemos con la modificación número 1, que dice que se incrementa al doble el número de espiras. Si consideramos que el número de espiras se va a incrementar al doble, entonces en lugar de tener en nuestra expresión n al cuadrado, vamos a tener 2n al cuadrado. Y al realizar esta operación con exponente, al tener 2 al cuadrado, esto nos dará 4. Y al tener n al cuadrado, nos dará n al cuadrado. Pero aquí lo que observamos es el número 4. Este número 4 nos va a dar la modificación correspondiente. Si dice que se incrementa al doble el número de espiras, vamos a tener un incremento de 4 veces la impedancia. Así que vamos a ver cuál es el resultado, que en este caso es la letra C, debido a que la impedancia aumenta al cuádruple. Vamos con la segunda modificación. Esta dice: se incrementa al triple la permeabilidad magnética. Si la permeabilidad magnética está denotada con la letra mu, así en lugar de tener únicamente a la letra mu multiplicando, tendríamos 3 veces mu. Por lo tanto, quiere decir que si este término está en la parte del numerador, es como si el 3 estuviera multiplicando en la parte de arriba. Así que, yendo a los resultados, esto coincide con la letra B, que es que la impedancia aumenta al triple. Vamos con la tercera modificación. Esta dice: se disminuye a la mitad la longitud únicamente, y en este caso la longitud es el término X de acuerdo a nuestra descripción. Así que si este término X se reduce a la mitad, en lugar de tener X tendríamos X sobre 2. Pero ojo, al tener X sobre 2 en la parte del denominador, se puede aplicar la ley del sándwich, y el 2 que tenemos dividiendo va a pasar multiplicando, así que el 2 existiría en la parte de arriba. Esto quiere decir que la inductancia se multiplicaría por 2.
Y yéndonos al resultado, esto se relaciona con la letra A, que dice precisamente que la impedancia aumenta al doble. Vamos con la última relación, que parece evidente, pero vamos a analizarla. Así que la número 4 dice, se disminuye a la mitad el área de la sección, así que en lugar de tener A, tendríamos A sobre 2. Pero al sustituir el término de A sobre 2, este 2 estaría acompañando a la X que se encuentra en la parte del denominador, por lo tanto tendríamos A dividida entre 2 por X. Esto significa que la impedancia va a disminuir a la mitad. Así, con la ayuda de la fórmula que nos relaciona la impedancia con los términos involucrados, llegamos a la conclusión de que las modificaciones en nuestros términos y obteniendo los resultados correspondientes nos da la relación que corresponde al inciso A. Vamos con el ejercicio 19, que es sobre resistencias. Aquí dice que para el circuito mostrado hay que determinar la resistencia equivalente vista desde la fuente. Esto quiere decir que vamos a encontrar una sola resistencia equivalente que va a representar el valor en conjunto de todas las demás del arreglo inicial. Así que vamos a comenzar por observar el circuito. Vemos que tenemos 4 resistencias, la resistencia 1, 2, 3 y 4, pero para este caso tenemos que ver cuál es el arreglo que más nos conviene realizar primero, dado que vamos a tener que hacer reducciones de resistencias en series y en paralelo. La simplificación más sencilla que podemos hacer en este momento es la simplificación correspondiente entre la resistencia 4 y la resistencia 3 que se encuentran en la parte inferior. Estas dos resistencias, al estar en serie, se pueden sumar de manera directa. Para eso, como no tenemos un valor en particular, simplemente vamos a poner la ecuación como la resistencia equivalente, que será igual al valor de cada una, pero como los desconocemos, simplemente pondremos R3 más R4. Esto nos llevará a un circuito equivalente donde ahora estas dos resistencias van a ser sustituidas por una sola que valga R3 más R4. Ya con la primera simplificación, ahora tenemos solamente 3 resistencias, pero el arreglo que se nos presenta es con resistencias que se encuentran en paralelo. Pero la conexión más evidente es la que existe entre la resistencia 1 y la resistencia 2, así que podemos hacer un conjunto de estas dos resistencias por una que sea equivalente, haciendo la operación correspondiente. Para esto hay que recordar que 1 sobre la resistencia equivalente será igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias involucradas, y si tenemos R1 y R2, vamos a poner 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que esto corresponde precisamente a los recíprocos. Ahora aquí tenemos una suma de fracciones con diferente denominador, así que para hacerla vamos a tener del lado izquierdo la misma operación, que es 1 sobre la resistencia equivalente, y esto será igual a una suma considerando multiplicaciones cruzadas. Así que haciendo esta suma vamos a tener R2 por 1, que será R2, y a esto le sumaremos R1 por 1, que será R1. Y esto estará dividido entre la multiplicación de los denominadores. Esto quiere decir que será R1 multiplicando a R2. Esto quiere decir que la equivalencia que acabamos de encontrar es con 1 sobre la resistencia equivalente, pero nosotros no queremos saber esta relación, nosotros queremos saber cuánto vale la resistencia equivalente. Así que si queremos saber este valor, vamos a voltear los términos, es decir que vamos a invertir numerador y denominador. Así la resistencia equivalente tendría que estar dividida entre 1. Pero al estar dividida entre 1 nos da exactamente lo mismo que es la resistencia equivalente. Por el contrario, del otro lado de la igualdad, donde tenemos estos términos, lo que se encuentra en la parte de abajo pasará a la parte de arriba. Así tendremos R1 multiplicando a R2. Y a su vez esto estará dividido entre lo que se encontraba arriba, que es la suma de R1 más R2. Esta expresión que acabamos de obtener corresponde a la resistencia equivalente de nuestro circuito en esta parte de aquí.
Esto nos lleva a la siguiente reducción, donde ahora solamente vamos a tener una resistencia equivalente en esta parte de aquí, que será el producto de R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Ahora observamos que tenemos una conexión en paralelo que relaciona la expresión de resistencia que acabamos de mencionar y también la relación de R3 más R4. Dado que tenemos un arreglo en paralelo, tenemos que expresar exactamente la misma fórmula, así que tendremos 1 sobre la resistencia equivalente, que será igual al recíproco de las resistencias involucradas. En este caso vamos a colocar dos resistencias cualesquiera, donde tendremos RA y RB, pero si consideramos que el término RA es la parte correspondiente de R1 por R2 sobre R1 más R2, lo vamos a tener que escribir, así que tendremos 1 sobre la resistencia equivalente, que será igual a 1 sobre la expresión equivalente de R1 por R2, que estará dividido a su vez entre R1 más R2. Por otra parte, tendremos sumando el otro recíproco, que es la expresión que tendremos de la resistencia R3 más R4. Así que esto será 1 sobre R3 más R4. Así que este R1 más R2 pasará a la parte del numerador. Por lo tanto, tendremos ahora que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2, que estará dividido entre R1 por R2. La otra parte que tenemos, que es 1 sobre R3 más R4, la dejamos exactamente igual. Ahora de esto que tenemos aquí, encontramos una suma de fracciones con diferente denominador. Por lo tanto, vamos a ver cómo realizarla. Dado que tenemos dos denominadores diferentes, que es R1 por R2 y R3 más R4, lo que haremos será un par de multiplicaciones cruzadas. La primera de ellas será la multiplicación de R1 más R2, que multiplicará a R3 más R4. Esto quedará en la parte del numerador de nuestro resultado, y así obtendremos R3 más R2, que multiplicará a R3 más R4. A continuación haremos la otra multiplicación cruzada, que será entre el término que está dividiendo en la primera fracción por el número 1 que se encuentra en la parte de arriba de la segunda fracción. Pero al multiplicar R1 por R2 por 1, el término se va a quedar exactamente igual, así que esto simplemente lo vamos a sumar. Y aquí está, tenemos la suma de R1 por R2. A continuación, en la parte del denominador de nuestra fracción resultante, vamos a tener la multiplicación de los dos denominadores, es decir, R1 por R2, que multiplicará a R3 más R4. Así vamos a obtener la siguiente relación con unos paréntesis. Tendremos R1 por R2 entre paréntesis multiplicando a R3 más R4. Esto será igual a nuestra expresión que corresponde a 1 sobre la resistencia equivalente, pero no queremos saber cuánto vale 1 sobre la resistencia equivalente, sino la resistencia equivalente en sí. Por lo tanto, partiendo de la expresión que acabamos de obtener, lo que haremos será hacer el recíproco. Quiere decir que lo que tengamos en el numerador lo pasaremos al denominador y viceversa. Del lado izquierdo tenemos 1 sobre la resistencia equivalente. Quiere decir que al invertir los términos, el 1 pasará a la parte de abajo y la resistencia equivalente a la parte del numerador. Esto nos quedará simplemente como la resistencia equivalente, que tendría que estar dividida entre un número 1, pero cualquier número dividido entre el número 1 seguirá siendo exactamente el mismo valor, entonces únicamente tendremos la resistencia equivalente. Por otra parte, del otro lado de la igualdad, vamos a tener los términos que se encuentran en la parte del denominador, es decir, dividiendo, ahora en la parte de arriba, y los vamos a reescribir, así que tendremos en el numerador de nuestro resultado R1 por R2, que multiplicará a R3 más R4. Por otro lado, tendremos en la parte del denominador de nuestro resultado todos los términos que se encuentran arriba de nuestra división del lado derecho, así que esto lo vamos a reescribir en nuestro resultado y tendremos R3 más R2 que se encontrarán entre paréntesis realizando una multiplicación con R3 más R4, mientras que tendremos por fuera una suma que será R1 por R2. Esto que acabamos de obtener corresponde a la resistencia equivalente de nuestro circuito.
que representado en un circuito simplificado donde solamente se tiene una fuente de voltaje y una resistencia, la resistencia equivalente precisamente corresponde al valor que acabamos de obtener. Esto significa que la expresión equivalente que acabamos de obtener para nuestra resistencia corresponde al inciso C. Vamos con la última pregunta de este bloque. Dice, relacionar los conceptos con la expresión matemática correspondiente. Todos estos conceptos corresponden al área de electricidad y magnetismo. Y vamos a ver uno por uno. Comencemos con el concepto número 1, que dice velocidad de arrastre de los portadores de carga eléctrica. La velocidad de arrastre no relaciona la densidad de corriente. Por otra parte, también involucra el término de electrones libres y también el término de la carga. Esto nos lleva a relacionarlo con la expresión matemática de la letra D, donde tenemos una letra B minúscula igual a J sobre N por Q, donde el término B es la velocidad de arrastre. La letra J corresponde al término de la densidad de corriente. El número N es la cantidad de electrones libres, el número de electrones libres. Y por último, Q, que es el valor de la carga. Vamos con el segundo concepto, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es conocida por la relación del voltaje con la resistencia y la corriente eléctrica. Así que si la ley de Ohm está relacionada con estos términos, vamos a la expresión matemática del número E, donde tenemos la letra V mayúscula que corresponde al voltaje, lo cual está relacionado con la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Así tenemos la segunda relación. Ahora vamos con el concepto número 3. Este concepto es la conductividad eléctrica. La conductividad es la capacidad de un material para poder transportar electrones. Entonces, en este caso, la conductividad está expresada con una letra sigma minúscula del alfabeto griego, y esto está relacionado con una proporcionalidad inversa de nuestra resistividad eléctrica. Así que vamos a irnos directamente a la expresión matemática de la letra C, que corresponde a la letra sigma, que es la conductividad eléctrica, que será igual al recíproco de nuestra resistividad eléctrica. El siguiente concepto, que es el número 4, dice resistividad eléctrica de un material. Ya lo mencionamos anteriormente, y la resistividad va a estar expresada con la letra Rho minúscula del alfabeto griego. Esta relación la vamos a tener con la expresión matemática de la letra B, donde tenemos Rho, que es la resistividad eléctrica. Esto será igual al campo eléctrico dividido entre la densidad de corriente. Finalmente, vamos a relacionar el último concepto con la expresión matemática restante. Tenemos la ley de Joule, recordando que la ley de Joule es la capacidad eléctrica para generar calor. Entonces, si tenemos la expresión matemática en A, tenemos una P, que será igual a la potencia. Esto estará igualado a la intensidad de corriente elevada al cuadrado multiplicado por R. Con esto ya podemos deducir que la respuesta corresponde al inciso D. Y con esto concluimos la última parte de la guía del Politécnico del área de física. Los temas que abarcamos aquí fueron electricidad, magnetismo y circuitos eléctricos. Te recuerdo que si tienes alguna duda la puedes escribir en el área de comentarios. Asimismo, para ver más videos de la solución de esta guía los puedes checar en la descripción. Yo soy Salvador Centeno. ¡Hasta la próxima!